tiene la palabra la diputada Juana Fernández. Gracias, señora presidenta. Antes de referirme específicamente al tema del presupuesto, quiero expresar la preocupación por los hechos acontecidos. Más que llamar a la reflexión, diría que ordenemos un poco la casa para mejorar la calidad institucional. Diría también que si quieren diálogo, hay muchas maneras de establecerlo. No a los gritos ni omitiendo la posibilidad que nos expresemos en este ámbito, porque si no es este el ámbito, que me digan dónde. No es grato escuchar a un colega de la otra bancada decirle a una colega de mi bancada que si quiere hablar, gane las elecciones. No pasa por ahí, señora presidenta. La democracia tiene otra interpretación y la política no es que vale todo. Vale el respeto hacia todos los pares y sobre todo la manera en que nos manejamos dentro de este recinto. Refiriéndome al tema en cuestión, yo creo que la trampa presupuestaria está por debajo de la inflación. El presupuesto que estamos tratando tiene un problema de base, que lo inutilizan como herramienta de previsión de ingresos y gastos, porque subestiman la inflación del 2023, que el Ejecutivo estima en 60% anual. De ahí para adelante nada va a cerrar. Digo que no sirve como herramienta de previsión porque la inflación supera el 60%. Los recursos nominales que ingresan al gobierno aumentan y todas las pautas presupuestarias establecidas en este proyecto van a quedar desactualizadas en el segundo semestre del 2023. Se debería llamar presupuesto de proyecto semestral del 2023, porque en el segundo semestre van a quedar por debajo de la inflación y no van a servir como parámetros las referencias, pero no van a servir de nada. Si la brecha entre la inflación presupuestada y la inflación real se incrementa, aumentan los ingresos nominales y ese aumento es uso discrecional por parte del Ejecutivo Provincial. Y es el gobernador, el licenciado Raúl Jalil, el que tiene la lapicera para asignar esos recursos, que casualmente lo va a hacer en un año electoral. Esa es la trama de presupuestar por debajo de la inflación, que es una trampa que ya lo usó el kirchnerismo a nivel nacional. Ya lo usó este gobierno en años anteriores, pero no por ello, desde la oposición vamos a dejar de advertir los diseños tramposos en los proyectos presupuestarios. En síntesis, subestimar la inflación termina aumentando los márgenes de maniobras discrecionales del gobierno de turno. El año que viene es un año electoral y la emisión monetaria va a seguir creciendo. Con la emisión va a ser la inflación y el famoso plan platita, que ya usaron en las elecciones pasadas. Este presupuesto, para ser una herramienta de previsión, debería haber estimado una inflación no menor del 80%. Los fenómenos inflacionarios son inerciales, salvo que se apliquen reformas estructurales, que yo no la veo. Son fenómenos inerciales en el aumento y en el año electoral. Yo ya les puedo asegurar que no va a haber reforma estructural. Este proyecto no se ajusta a una realidad. Y tengo que hacer una acotación cuando
La diputada preopinante habla de un proyecto de presupuesto del Ejecutivo serio, simple, entendible. Mire, la verdad, si era tan serio y si era tan entendible y tan responsable, no tendríamos por qué estar escuchando las modificaciones que las están haciendo en este momento. Además, quiero expresarle a la miembro informante que aún espero la respuesta de la señora ministra que vino al recinto y quedó en mandarle información vinculada a los recursos de la obra social. Aún lo espero. Sin duda, debe ser que por ahí también pasa el elefante blanco como en la obra pública. Se habló mucho en los medios de comunicación sobre el recorte presupuestario del Poder Judicial. Y la verdad que en la experiencia personal haber sido miembro del jury, cuando el presidente de la Corte, el doctor Miguel Figueroa Vicario, hace su planteo, tiene mucha razón. Lo que yo viví siendo miembro del jury, un par de horas, cuando estábamos con el caso de Belén, mire, andaban corriendo los empleados de la justicia con cinta aisladoras para poder cubrir los cables que lleven la conexión eléctrica a las pantallas, donde había que esperar y recibir testimonios desde Belén. No solo eso, sino se cortaba hasta el sistema informático. O sea, uno se imagina una corte a donde tengan los elementos necesarios para poder trabajar y hacer justicia. En realidad, en ese momento había que hacer una videoconferencia con la gente del departamento Belén. Daba vergüenza ajena ver a los técnicos correr y tratar de resolver el tiempo porque se nos iban las horas. Quiero decirles además que uno se imagina una Corte de Justicia con una sala de conferencias acorde a los tiempos tecnológicos. No quiero ni siquiera contarles que parecíamos youtubers con los celulares tratando de conectarnos para poder escuchar lo que debíamos escuchar. Y tampoco quiero imaginar, si la Corte no cuenta con las herramientas adecuadas para funcionar, cómo serán las dependencias judiciales del interior de la provincia. Y se debe administrar justicia, independencia de poderes. Parece que no entienden o el gobernador no escucha a los propios. Todos sabemos la procedencia del doctor Figueroa, pero a ver, ni siquiera escuchar a los propios, necedad, necedad. Respecto a el ajuste, no ha llegado a la política, porque no comen cemento ni obras los que están en la indigencia. Si bien es cierto, plantean que se incrementó el presupuesto con el tema social, ojalá que llegue, no solo en épocas electorales, ojalá que los chicos puedan tener la alimentación en la escuela, como hoy el gobernador se da cuenta que lo debería haber implementado antes. Ojalá, por el bien de los chicos. A mí no me deja de sorprender en este proyecto de presupuesto es la reducción de las horas cátedra. Yo hubiera preferido leer reducción de los puntos índices, en cambio, de reducción de las horas cátedra presupuestadas en el sistema educativo provincial. Voy a usar una expresión de un referente nacional. Presidenta, ¿puedo pedir que llame al silencio si le escuchan a la uso de la palabra? No hace falta que me lo diga. Voy a usar una expresión de un referente nacional. La casta política no para con sus privilegios. Por favor, agua para la diputada Fernández, ¿tiene?
Vuelvo a repetir, voy a usar una expresión de un referente nacional. Este es el presupuesto de la casta política para defender sus propios privilegios. ¿Saben cuáles? Los privilegios de los puntos índices. Los privilegios... Diputada, le ruego que termine. Los privilegios de los que viajan por el mundo con viáticos de la provincia. Los privilegios de los que alquilan limusina en Dubái con selfies. Los privilegios de los amigos del gobernador Raúl Jalil, participando en la cartelización de la obra pública. Este es el presupuesto de la casta política, en detrimento de los trabajadores de la salud, de la educación, de la fuerza de seguridad, que son los tres sectores a los que más se demandó esfuerzo durante la pandemia y a los que menos reconoció ni política ni presupuestariamente este gobierno que dice ser Diputada, peronista. muchas gracias.